Amén, gloria a Dios. Muy buenas noches. Muy buenas noches para todos, amigos, hermanos que están aquí conectados con nosotros una vez más en nuestra sala de Zoom, amigos de Betania por siempre. Aquí estamos otro martes trayendo palabra de vida, señores. Agua viva, agua viva. Gloria a Dios por esto. Muy bienvenidos sean todos nuestros amigos también que nos ven por Facebook. Un abrazo para todos ustedes. Un fuerte abrazo, señores. Dios les bendiga grande y abundantemente. De inmediato vamos a orar, porque el tema de esta noche es un tema precioso. Es así como lo veo y yo espero que así como resultado de gran bendición para mí, también lo sea para tu vida, que de eso se trata, que conozcamos al Espíritu Santo y al conocerle, al acercarnos a Él también se va a acercar a nosotros. Y mientras más cerquita estamos, mucho mejor se siente, mucho mejor se soporta, mucho mejor se pasan las situaciones, sean buenas o malas. Así es que muy bienvenido, muy bienvenida en esta noche. Un fuerte abrazo y Dios te bendiga grandemente. Vamos a orar. ¿Qué les parece? Para iniciar nuestro programa en esta noche. Oremos. Señor Padre amado, gracias le damos. Gracias primero por el día que usted nos ha dado. Gracias por sus bendiciones. Gracias por las promesas. Señor, gracias. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por ese don tan maravilloso que usted nos ha dado, nos ha dejado. Gracias, Padre eterno, gracias. Gracias le damos por sus ángeles y por su presencia que nos hace compañía aquí en esta reunión virtual, pero su presencia está aquí con nosotros. Y queremos que sea el Espíritu Santo que venga y nos enseñe lo que esta noche vamos a tratar. Se lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues vamos a pasar primeramente de inmediato a solicitarle a los controles que nos pongan un videíto, es un audio precioso del libro Recibiréis Poder, correspondiente para el día de hoy, 9 de abril. Así es que vamos a escuchar, presten atención, qué hermosa lectura, breve pero bonita, intensa, preciosa, tiene este libro de Recibiréis Poder, 9 de abril. Recibiréis poder de Elena G. de White, 9 de abril. En la mina hay que excavar profundo. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos, capítulo 17, versículo 11. Es bueno y conveniente leer la Biblia. Sin embargo, nuestra responsabilidad no finaliza allí, puesto que debemos investigar en sus páginas. El conocimiento acerca de Dios no se consigue sin esfuerzo mental y sin ferviente súplica de la sabiduría que nos permita separar el grano sano de la doctrina verdadera contaminada por el hombre y Satanás. El diablo y su confederación humana se han propuesto mezclar la paja del error con el trigo de la verdad. Con diligencia debemos rastrear los tesoros escondidos y pedir sabiduría celestial para distinguir las invenciones humanas de los mandamientos divinos. El Espíritu Santo capacitará a los buscadores sinceros para que puedan hallar las preciosas verdades relacionadas con el plan de la redención.
Deseo que todos entiendan bien que un estudio ocasional de las Escrituras no es suficiente. Debemos investigar con todo lo que la expresión implica. El minero explora la tierra con avidez para hallar la veta de oro. Del mismo modo debemos rastrear los tesoros escondidos de la palabra de Dios que Satanás ha tratado de ocultar del hombre desde hace tanto tiempo. El Señor dijo: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Juan 7:17. La palabra de Dios es verdad y luz. Es como una lámpara que guía nuestros pasos hacia los portales de la ciudad de Dios. Por esta razón, Satanás realiza esfuerzos tan desesperados para poner tropiezos en el sendero trazado para que la transite por él los redimidos del Señor. Usted no debe llevar sus ideas a la Biblia y hacer de sus opiniones el centro en torno al cual la verdad se define. Al llegar a la puerta de la investigación con humildad, hay que deponer todas las ideas personales, y con un corazón contrito y con oración sincera y el yo escondido en Cristo, hemos de buscar la sabiduría que procede de Dios. Porque concierne a su bienestar personal y eterno, usted debe sentir que necesita la verdad revelada que proviene de Dios. La Biblia es la guía orientadora que lo ayudará a encontrar las huellas a la vida eterna. Tiene que desear de lo alto todo aquello que le permita conocer la voluntad y los caminos del Señor. Fundamentos de la Educación Cristiana, páginas 307 y 308. Recibiréis poder. Es un libro de Elena G. de White. Puedes encontrar mucho más en www.devocionmatutina.com. Muy bien, hemos escuchado una hermosa meditación de ese libro tan valioso que les recomendamos. Usted puede tenerlo a sí mismo en audio y llevándolo todos los días, esa lectura tan hermosa, tan interesante, hermosísimo, ese tesoro. Debemos de seguir buscando cada día, buscando. No podemos solamente limitarnos a leer la palabra de Dios por arribita. No, no, no. Tenemos que escarbar allí profundo en esa palabra, porque tiene muchísimas riquezas, riquezas que son de bendición para nosotros. Así que te animamos a que no te limites solamente a leer por encima la palabra de Dios, como si fuera un requisito o como si de esa manera vamos a contentar a Dios, leyendo así por arribita. No, no, no. Deteniéndote, meditando, buscando más y más y más en esa bendita palabra que es la palabra de Dios. Así es que espero que haya sido de bendición para ti esta hermosa meditación. Pues no sé si ya nuestro querido hermano, amigo Tony Acosta, que en esta noche nos va a acompañar nos va a acompañar de una manera especial y es por audio, ¿de acuerdo? Pero prestemos atención, no importa que sea por audio, lo importante es las cosas interesantes que él nos va a decir acerca de esta fiesta del Pentecostés. Así es que vamos a prestar atención a lo que Tony pues nos trae en esta noche relacionado con esta fiesta judía llamada Pentecostés. Qué alegría en esta noche poder estar con mis hermanos, amigos de Betania por siempre, días sin compartir, pero por la gracia de Dios, aquí estamos después de las actividades de ustedes de un día, una jornada, me imagino, un tanto agotadora. Para mí todavía son las 5 de la tarde, así que no ha concluido mi día y mis actividades, pero he hecho esta pausa para compartir un tópico de las escrituras que es muy relevante porque nos
introducen un tema que tiene que ver con la fuente de poder que el Señor nos prometió, tiene que ver con el cumplimiento eficaz de la misión, tiene que ver con el refrigerio espiritual tan necesario para nuestras vidas. Y el tema del Pentecostés conecta muchos temas, porque igual tiene que ver con la lluvia temprana y la lluvia tardía. Quisiera, antes de iniciar de manera ya formal con lo que es el tema, pedir una vez más la dirección de Dios por medio de la oración. Así que oremos. Amado Padre, ante ti nos presentamos en esta hora tal como somos, pero con el deseo y la necesidad de ser como tú quieres que seamos. Gracias porque un día dejaste tu trono, Jesús, para venir hasta nuestro mundo contaminado por el virus del pecado. Dejaste la majestad del cielo y llegaste a nuestra tierra como un niño impotente, nacido en un pesebre. Pero viviste una vida sobre esta tierra que transformó, que cambió la historia de la humanidad y de muchos y millones de seres humanos que no se han resistido a tu poder, sino que han respondido al llamado. Gracias por la obra maravillosa del Espíritu Santo, a quien Jesús antes de irse nos prometió y nos dejó como consolador, como aquel que nos convencería de nuestra condición espiritual y nuestra necesidad de una búsqueda de ti, como aquel que nos dirigiría en el estudio de tu palabra para comprenderla. Gracias porque por medio del Espíritu no solo comprendemos tu palabra, sino que nos imparte el poder para obedecerla. Y también pone en nuestros corazones el anhelo y el deseo de compartirla con los demás. En esta noche, Padre, al comentar acerca de este tema tan importante que tiene que ver con la fiesta de Pentecostés, pedimos que tú estés con nosotros y que el momento que vamos a pasar juntos pueda ser un momento así como aquel momento tan extraordinario que los discípulos pasaron juntos en aquel aposento donde tu Espíritu se derramó con poder y desde donde ellos salieron para proclamar el mensaje de salvación. Que ese mismo poder, que ese consolador, el Espíritu, esté en cada uno de nosotros. Para tu honra y tu gloria, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En la nación judía tenía en su calendario litúrgico varias fiestas. 3 grandes fiestas en la nación judía que eran toque de queda, eran conmemoraciones, eran momentos especiales en el año. La gran fiesta era la Pascua. La Pascua era una fiesta la más importante, diríamos, del calendario litúrgico hebreo regular, porque ya luego lo que tiene que ver con el gran día de la expiación, tenía que ver con 7 sábados, 7 años de sábados, o sea, 49 años de celebraciones, el año 50, pero en la Pascua era una fiesta que se celebraba todos los años como un monumento conmemorativo del poder de Dios para sacarlos de la esclavitud de Egipto y confirmarle que por medio del Cordero Pascual que representaba a Jesús, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, que por medio de él y su sacrificio la humanidad tendría garantía de salvación y vida eterna. Otra fiesta muy importante de la nación judía era la fiesta de las cabañas. Era un momento de mucho regocijo. A nosotros que nos gusta mucho acampar, que nos gusta ir en medio de la naturaleza. Yo recuerdo cuando cortábamos ramas, palos, estacas. No teníamos carpas como tales, sino que allí con los recursos que teníamos a la mano preparábamos pequeñas tiendas donde nosotros disfrutábamos
más que lo que disfrutan la gente en un resort en la actualidad. Eran momentos inolvidables. A la fiesta de las cabañas. Hello. ¿Me están escuchando? Sí, Sí, te escuchamos bien, sí, Toto. mi hermano, le escuchamos bien. Bueno, estaba hablando de esa fiesta de las cabañas, que de alguna manera el pueblo de Israel venía y hacía una pausa de las actividades cotidianas, regulares, para en familia, entre amigos, hermanos, compartir esa alegría del refrigerio espiritual que era esa fiesta, en esa conmemoración nacional. La otra gran fiesta, la fiesta importante, la otra era Pentecostés, de esas tres grandes fiestas. Y la palabra Pentecostés, así como uno habla del Pentateuco, la palabra penta significa 5. Pentateuco, 5 libros. A ellos nos referimos como los primeros 5 libros de la Biblia. Pero cuando hablamos de Pentecostés, quiere decir 50 días después. Es el número 5, pero convertido con el 0 en el 50 y se traduce como 50 días después. ¿Por qué 50 días después? Si vamos al libro de Levítico, el capítulo 23, de hecho, los minutos que vamos a compartir, vamos a leer Levítico, algunos versículos de Levítico capítulo 23 y de Hechos, evidentemente, capítulo 2, que son los dos temas, o sea, son los dos capítulos que nos conectan con esta gran fiesta. Y el capítulo 23, al partir del versículo 15, ustedes no hay tiempo para leer todo el capítulo, pero habla de todo lo que tenía que ver con estas fiestas y los preparativos. El 15 dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura. Recuerden que en la fiesta de la Pascua no era introducida la levadura dentro de lo que tenía que ver con el pan, porque era un símbolo de el Jesús, que no había ninguna leudación, ninguna fermentación, de un Jesús que era íntegro, puro en todo, y como símbolo de la Pascua no había levadura que leudara, que alterara el grano para llevarlo a una condición, una modificación. Ahora en Pentecostés sí es introducida la levadura y dice que esa harina cocida con levadura sería presentada como primicia para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros serán holocausto a Jehová, y con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. En la cultura, en el pueblo hebreo, bueno, el trigo, el pan, era lo más cotidiano. De hecho, por eso uno cuando ve en el Padre Nuestro, no dice el arroz nuestro de cada día danoslo hoy, ni el plátano nuestro de cada día danoslo hoy, dice el pan nuestro de cada día. El pan era un alimento cotidiano. Pobres, clase media, ricos, todos comían pan. Y el pan pasó a ser un símbolo de la bendición, de la gracia divina para la nación. De hecho, Jesús es el pan de vida que descendió del cielo. Y cuando se habla de las cosechas en el pueblo de Israel, también era algo muy significativo, porque no voy a hablar de las cosechas, voy a hablar de todo el proceso, porque antes de cosechar hay que sembrar.
en el pueblo de Israel la preparación de la tierra y que ellos tenían un calendario. El mundo no estaba tan trastornado como está hoy por los cambios climáticos. Todavía cuando yo era muchacho, niño en el campo, los campesinos decían que en mayo había que hacer provisiones y reabastecerse de todo porque mayo era un mes de lluvia. No necesariamente es así, pero en el tiempo del pueblo de Israel, ellos podían seguir al pie de la letra el calendario tanto litúrgico como el de las actividades agrícolas, porque era predecible cuándo vendría lluvia, cuándo no. Ellos preparaban su tierra, la sembraban, luego esperaban que llegara una lluvia temprana y luego esperaban una lluvia tardía. O sea, ellos sabían que había una lluvia que iba a hacer que el fruto germinara, creciera, se desarrollara, pero sabían que vendría una lluvia previo a la cosecha que maduraría, ayudaría a madurar el grano. Así que para ellos la actividad agrícola no era simplemente una actividad física, y ya también cerraba grandes lecciones que fueron llevadas al campo espiritual. Ahora, cuando uno toma todos estos elementos, le permite a uno comprender un poquito mejor lo que sucedió en Hechos, capítulo 2. Previo a eso, en el capítulo 15 del libro de San Juan, antes de Jesús partir de este mundo, le hizo una promesa a sus discípulos. Y es importante leer acerca de esta promesa porque está conectada con Pentecostés. O sea, Pentecostés era una fiesta importante para los judíos, pero para el mundo cristiano, lo que ha hecho tan o más relevante esta fiesta de Pentecostés es lo que sucedió en un lugar llamado el Aposento Alto. En el capítulo 15 de San Juan, capítulo 16, 15, 16, habla de que Jesús dijo que él se iría, pero no nos dejaría solo. Él dice que mandaría el versículo, capítulo 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Maravillosa promesa de Jesús. Si yo le digo a Rodi, me voy, pero voy a enviar a otra persona, voy a enviar a otro, es evidente que si él dice, me voy y voy a enviar a otro consolador, es porque había alguien consolándonos. Y ese alguien era una persona, y esa persona era Jesús. Y cuando él se va, dice, yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Yo voy a enviar a otro. Ese otro no es una fuerza abstracta, de algo, una sustancia, una idea. Ese otro es una persona. Y nosotros sabemos bien que esa persona es el Espíritu Santo. Ahora, en Hechos, capítulo 1, antes de ir a leer lo que tiene que ver con Pentecostés, en Hechos capítulo 1 es un capítulo muy interesante porque allí aparece el último encuentro, o se relata lo que fue el último momento del encuentro de Jesús con sus discípulos. El escritor del libro de Hechos introduce, lo primero que coloca en su libro es lo que tiene que ver con el último momento de Jesús con su discípulo. El versículo 3 dice, a quienes después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Se está hablando de su apareciéndoseles durante 40 días. Recuerden que Jesús murió en el tiempo de la Pascua. Recordemos que en Levítico 23
inmediatamente después de la Pascua, empezaban a contarse 50 días de ese primer sábado de Pascua. Entonces aquí dice, Jesús muere en la Pascua, pero aquí dice que 40 días, durante 40 días estuvo Jesús apareciéndose, durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea que estaba muy cerca la fiesta de Pentecostés cuando Jesús partió de esta tierra al reino de los cielos para inaugurar, para allí entonces interceder por nosotros desde el lugar santo del santuario celestial. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Cuál fue esa promesa? El versículo 5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea, es interesante, ya han transcurrido 40 días de que Jesús está compartiendo con sus discípulos, y ahora Jesús les dice, miren, ¿ustedes recuerdan la promesa que yo les hice del Padre? Dice, miren, en pocos días, dentro de no muchos días, esa promesa se va a cumplir. El versículo 6 dice que entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, versículo 8, un texto muy conocido por nosotros, maravilloso, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Maravillosa promesa y maravillosa fuente de poder la que el Señor le prometió a sus discípulos, que es una promesa también para nosotros. Si pasamos ahora al capítulo 2 de Hechos, recuerden que el capítulo 23 del libro de Levítico, el libro de Levítico todo habla de las fiestas, de todo el ritual, de la liturgia, del calendario religioso judío, de cómo debían ser los preparativos. Esto ya lo vimos en la introducción. Pero ahora estamos conectando ese evento de Levítico capítulo 23, la promesa de Jesús en San Juan 14 del Espíritu, la repetición de esa promesa, pero con el elemento agregado de que tendría cumplimiento en pocos días. Y ahora pasamos al capítulo 2 de Hechos, que el primer versículo dice, cuando llegó el día de Pentecostés, o sea, cuando se cumplieron los 50 días después de ese sábado de la Pascua, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Es importante que se destaca este hecho en la historia de la naciente Iglesia Apostólica. Dice que estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron, no algunos, dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar
en su propia lengua. Y estaban atónitos, maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la cual hemos nacido? Maravillosa la manera como Dios obra, cómo se manifiesta, cómo sus promesas, que son fieles y verdaderas, se cumplen. Al pie de la letra se cumplió esta promesa. Ahora, esta promesa se cumplió cuando los discípulos habían cumplido con la condición para la recepción del Espíritu. Es importante que esto lo tengamos en cuenta. La obra del Espíritu tiene etapas, fases. El Espíritu obra en todos los seres humanos para que lleguen a ser hijos de Dios. O sea, el Espíritu tiene una obra que es con los incrédulos para que lleguen a ser creyentes. Tiene una obra especial con los impíos para que lleguen a ser cristianos. Y esa obra es la de convencer al ser humano de su condición de pecador delante de Dios y su necesidad de aceptar a Jesús como Salvador. Pero una vez ya estamos en el redil del Señor, el Espíritu no deja de obrar. También el Espíritu obra para que, si somos miembros de la iglesia de Dios, pero en nuestras vidas hay un descuido espiritual, una apatía, y es necesario un reavivamiento, una reforma, un refrigerio espiritual, entonces el Espíritu obra para hacernos conscientes de que estar en la iglesia es necesario, pero no suficiente. Yo quiero que esto quede bien claro. Estar en la iglesia es necesario, pero no es suficiente. El Espíritu continúa hablándonos, continúa obrando, no solo para que permanezcamos en la iglesia, sino para que podamos crecer y poder dejar ver el fruto del Espíritu. Es un paquete integral. De hecho, la Biblia no habla de los frutos del Espíritu, no usa el plural. La Biblia habla de el fruto del Espíritu en la carta a los Gálatas, porque el Espíritu es un paquete, el resultado de tener el Espíritu es un paquete. Y es un paquete integral en el que no debe faltar ningún elemento. Ahora, cuando los discípulos cumplen con la condición de que entre ellos no había rivalidad, no había deseo de supremacía, no había anhelo de tener poder por tener poder. De hecho, ningún ser humano que le pida a Dios poder, que le pida el poder del Espíritu Santo y que no esté obrando conforme al carácter y el Espíritu de Dios, no lo va a recibir. Podrá recibir el Espíritu para convencerlo de que es un pecador, pero no va a recibir el poder del Espíritu para hacer obras guiadas por el Espíritu, que son dos cosas diferentes. Entonces, cuando ellos cumplen la condición, reciben el poder, pero el poder no lo reciben para que tengan poder por tener poder, el poder lo reciben para cumplir la misión. Dios nos otorga su poder única y exclusivamente para que en este mundo, envuelto en tinieblas, podamos dejar ver su luz, para que en un mundo lleno de ignorancia podamos llevar el conocimiento del Dios verdadero e introducir a Jesús como el Salvador de la humanidad. En Pentecostés, en esa fiesta especial judía, de hecho, Dios aprovechó un evento. Me gusta cómo Dios obra. Aprovechó cuando los judíos dispersos en todos los rincones del mundo, del planeta, acudían a Jerusalén. Y el Señor, Dios aprovechó tanto para la muerte de Cristo. Cristo murió en un momento cuando Jerusalén estaba llena de todos los judíos dispersos que venían para celebrar la Pascua. Y el Señor aprovecha una de estas grandes fiestas nacionales para derramar su espíritu de manera especial sobre los discípulos para que empiecen cumpliendo la misión en la iglesia judía. Recuerden que Jesús dijo, primero es Jerusalén, después Samaria, después los confines de la tierra. O sea, la obra debía empezar en el pueblo de Dios, ir a los vecinos,
y luego a los lugares más distantes. Y esa dinámica no ha cambiado en el plan de Dios. Dios aprovecha que hay una gran congregación de judíos y no judíos, porque recuerden, el éxodo que hubo de judíos y que estaban dispersos por toda la tierra, también permitió que se conociera del Dios verdadero, y muchos venían a Jerusalén a adorar, aunque no eran judíos de nacimiento, de etnia, de raza, pero habían aceptado la fe del pueblo judío y creían en el Dios del pueblo judío. Entonces el Señor aprovecha este Pentecostés para lo que conocemos como una lluvia temprana. Pero es importante entender una cosa con el Pentecostés, y es que en Pentecostés y la manifestación del Espíritu y el resultado de esos discursos de Pedro y los apóstoles que trajeron miles de conversos en un día, es importante que entendamos que Pentecostés no fue una siembra, simplemente Pentecostés fue una cosecha de una siembra previa que se había hecho. ¿Qué quiero decir con esto? No es posible recoger una gran cosecha cuando no ha habido siembra. Si nosotros no hemos sembrado la semilla del Evangelio, no hacemos nada con que nos llegue el poder del Espíritu Santo en un momento cuando ya la historia terrena está para cerrar, porque el propósito por el cual llegó la lluvia temprana es el mismo por el cual Dios enviará la lluvia tardía. Y es que después de una obra previa hecha, que la hicieron Juan el Bautista, la hizo Jesús durante 3 años y medio de ministerio público, ahora los discípulos lo que están es bajo el poder del Espíritu Santo, recogiendo la semilla que fue sembrada durante décadas en los corazones, y que ahora, al recibir el impacto del Espíritu Santo y la convicción de que ese Jesús que había sido crucificado hacía poco era el verdadero Cordero de Dios que quitaba los pecados del mundo, multitudes en un día creyeron, pero creyeron porque previo a eso ya habían tenido un testimonio de la verdad que le había sido predicada. Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad sembrar la semilla del Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Y cuando haya otro Pentecostés, la lluvia tardía, habrán cosechas mayores que la que hubo en el primer Pentecostés, allí en aquel refrigerio espiritual, cuando se derramó el Espíritu Santo sobre ellos. Importante que el Señor los capacitó de tal manera en Pentecostés al derramar su Espíritu para el cumplimiento de la misión, que las barreras idiomáticas también fueron quitadas, porque Dios capacitó, habilitó a sus discípulos con el don de lengua. Y el don de lengua es importante. Yo creo en este grupo no hay que explicar que eran idiomas conocidos, eran lenguas conocidas, habladas por diferentes nacionalidades, que no era un lenguaje extraño. Por eso dice que cada uno, al escuchar el mensaje y escucharlo en su propia lengua y entenderlo, se maravillaron. Dijeron, pero ven acá, estos iletrados, que no han ido a ninguna academia a aprender idiomas, gentes comunes, personas comunes, ¿cómo es que ellos hablan y nosotros lo entendemos en nuestra propia lengua? Pues eso fue posible porque aquel que confundió las lenguas en la Torre de Babel para que desistieran de un plan de establecerse y formar un gobierno mundial bajo el liderazgo de hombres no santificados, ese mismo que confundió las lenguas en la Torre de Babel, ahora viene para darle el don de lengua a sus hijos, para proclamar el mensaje y llegar a todos sin esa barrera. Así que el don de lengua respondió a una necesidad. No fue algo caprichoso, no fue algo de que vamos a hablar en lengua. Siempre que Dios da un don, siempre que Dios derrama su poder o capacita o habilita a alguien para una obra especial, lo hace en función de una necesidad. Y en ese momento era una gran
pero gran necesidad. Pentecostés permitió inaugurar esa etapa de la iglesia apostólica de la mejor manera que podía hacerse. Fue extraordinario el impacto. De ahí los discípulos salieron. Recuerden que Jesús les dijo que no debían salir de Jerusalén hasta que no se cumpliera la promesa. Así que ellos permanecieron ahí, cumplieron la primera etapa de su misión ahí, y luego por necesidad tuvieron que dispersarse, alejarse de lo que era Jerusalén. Pero eso también fue una bendición porque Dios lo permitió, y permitió hasta la persecución y la oposición para que ellos no se quedaran en una zona de confort, allí disfrutando tranquilo de la manifestación del Espíritu, sino de que se vieran en la necesidad de salir, y en ese salir continuar proclamando el mensaje de salvación en tierras lejanas. Ese Pentecostés que tuvo lugar en esa iglesia del primer siglo volverá a tener otro cumplimiento en el tiempo del fin, en lo que conocemos como la lluvia tardía. Esa lluvia tardía caerá no sobre cualquiera que profese religión o fuera parte del pueblo de Dios, caerá sobre aquellos que estén preparados para recibir el poder del Espíritu Santo. Pero antes de este día, yo quiero, mis amados hermanos, amigos de Betania, por siempre entendamos que ahora mismo el Espíritu Santo está haciendo su obra en ti, la está haciendo en mí, en nuestros corazones y en muchos corazones, para que nosotros podamos, mientras aguardamos los eventos finales, prepararnos para recibir, para que seamos recipientes apropiados para recibir el Espíritu. El Espíritu de Dios no va a ser depositado sobre nadie que no esté preparado para recibirlo. Y vuelvo y digo, por eso dije al principio, que hay una obra del Espíritu que es con el impío y con todos los seres humanos para que crean. Pero para los que ya decimos ser del pueblo de Dios, para que decimos ser creyentes, entonces el Espíritu Santo constantemente por diferentes medios nos está hablando para que entendamos que en nosotros hay una necesidad. Así como la nación, los apóstoles necesitaron estar reunidos y preparándose para la recepción del Espíritu, hoy nosotros necesitamos también estar unidos y preparándonos para la recepción del Espíritu. No cualquier unidad. La unidad a la que se refiere la Biblia no es una unidad ecuménica, de vamos a dejar a un lado los mensajes relevantes que nos puedan traer algún malestar y a proclamar solamente lo que creemos común a todos. Esta no es la unidad, no es unidad ecuménica. No es tampoco que yo me una con Rodolfo y Rodolfo se una con Felicidad. No, es que todos nos unamos a Jesús, que todos entendamos que necesitamos venir a la fuente de sanidad y poder, y cuando estemos todos en Jesús y el sentir que hubo en Jesús sea el sentir que haya en nosotros, porque a veces también en la iglesia se predica una unidad que es una unidad falsa, y es la unidad de que yo me una con Rodi, Rodi se una con Feli, con Arodi, con los demás. No, esa no es la verdadera unidad. La verdadera, y no es que yo sienta como Rodi y Rodi sienta como yo. No, es que el sentir que hubo en Jesús esté en Rodi, que el sentir que hubo en Jesús esté en mí, que el sentir que hubo en Jesús esté en Felicidad. Y si el sentir que hubo en Jesús está en cada uno de nosotros de manera particular, en la colectividad, entonces habrá esa unidad que nos llevará al punto en el que estaremos preparados para recibir con poder el Espíritu Santo. Y cuando ese Espíritu se manifieste en ese Pentecostés, que está pronto por llegar, lo mismo que sucedió en aquel Pentecostés al inicio de la misión de los apóstoles, sucederá al final del cumplimiento de la misión sobre esta tierra. Pero previo a eso, sucederá al final del cumplimiento de la misión. Previo a eso, es importante que entendamos
que nuestro compromiso es proclamar el mensaje de salvación en el contexto del triple mensaje angelical. Aunque ahora no veamos a muchos venir a los pies del Señor, nuestro compromiso es predicar y por precepto y por ejemplo, por testimonio, dejar ver al Dios verdadero. Y cuando llegue el momento clave, nos sorprenderemos al ver a muchos que creíamos indiferentes o escépticos venir a los pies del Señor. Y esa venida no será el resultado de que esa gente recibieron el mensaje a última hora, no. Es que el mensaje, la semilla que había sembrado previamente en ellos, no se había perdido, sino que estaba ahí, el Espíritu estaba haciendo un trabajo en ellos. Y cuando llegó un momento clave en el que sus ojos fueron abiertos a la realidad del mundo llegando a su final y la provisión que Dios hizo para salvarlos, miles y miles, millones en un día vendrán a los pies del Señor. Y no será resultado del poder de un predicador, será resultado del poder del Espíritu Santo obrando en un predicador. Porque no es el hombre que predica la palabra quien tiene poder para salvar el alma, sino la palabra que el hombre predica. Y cuando esa palabra está acompañada con el poder del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos, mis amados, prepararnos para ese Pentecostés. Cuando eso suceda y que muy pronto, según las profecías, estamos viendo su cumplimiento, sucederá, que nosotros podamos ser esos recipientes, esos instrumentos de Dios para salvación de los demás y que podamos regocijarnos, alegrarnos, gozarnos en ser participantes, no solamente de las promesas divinas, de las cosas celestiales que están prometidas, sino aún hasta de los vituperios de Cristo, que podamos gozarnos de juntamente con Él estar crucificados, juntamente con Él padecer, pero sabiendo que esos padecimientos, por ser fieles a Él, serán más que una maldición, una bendición para todo el que los experimente, para todo el que los sufra. Así que quisiera dejar unos minutos, no sé si hay alguna inquietud, pregunta o comentario, pero de sentido general es lo que en el contexto de lo que era la fiesta de Pentecostés y de lo que fue la manifestación del Espíritu, y lo que es la promesa del Espíritu para nuestros días, quería compartir. Bueno, señores, qué hermosísima presentación, como siempre, nos ha traído nuestro querido hermano Tony. Si alguien tiene alguna pregunta de lo que él ha expuesto, de lo que él ha presentado, ¿alguien tiene alguna inquietud, hacer algún comentario también? Es el momento de hacerlo. ¿Alguna pregunta relacionada con el tema? Bien. Bueno, pues si no hay preguntas, porque ha quedado todo muy, pero muy claro. Y yo espero que así sea, que no quede duda en tu corazón referente a esta fiesta que celebraban los judíos, el Pentecostés, una fiesta donde ellos presentaban ofrendas y holocaustos delante del Señor. Bien, mis amados, pues si no hay preguntas, si no hay ninguna inquietud que tú quieras presentar, que es el momento, si así lo desea, quiero primeramente darle las gracias a Tony porque ha hecho un esfuerzo. Yo sé que allí donde él está ahora mismo, está el sol fuera, yo creo, ¿verdad, Tony? A menos que no esté nublado por allá. No, el sol está radiante, y todavía me queda por lo menos 1 hora y media de trabajo aquí. Uy, fíjate, le ha hecho un stop en su jornada de trabajo allá donde se encuentra y tiene ese sol ahí radiante todavía que pega duro y ha sacado este tiempecito para estar con nosotros. Se lo agradecemos de todo corazón.
Porque No, ha no, sido- Feli, la alegría, el privilegio, el honor, el gozo es mío, no se imaginan, o sea, no estoy más tiempo en el grupo compartiendo porque a veces el horario de las actividades coincide con otros compromisos y esto, pero siempre estoy atento, por lo menos miro los mensajes que dejan en el WhatsApp del grupo y para mí un gozo, una alegría. Oye, Tony, eso lo entendemos, sabemos que sí, claro que sí, eres siempre ocupadito con cosas, pero de vez en cuando vamos a atraparlo, ¿verdad? Para que nos acompañe y nos traiga esas perlas tan lindas que nos ha traído en esta noche. Así es que de esta manera nosotros vamos a concluir, hemos concluido el capítulo 5 del libro que estamos leyendo, hablando de ese Pentecostés, un Pentecostés que necesitamos de manera individual y también colectiva, ese encuentro cada día más cercano con Cristo, señores, que es la fuente, que es el agua de vida que necesitamos beber todos los días de nuestra vida. Así es que, Tony, te vamos a pedir que, si es posible, nos despide en oración y una vez que Tony ore, no te pierdas la hermosa alabanza que vamos a poner para que tú la cantes cuanto quieras. Tony, si es posible, despiden en oración. Oremos, Padre amado, a ti sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Gracias infinitas, porque en este mundo lleno de pecado no nos has abandonado a nuestra suerte. Has hecho provisión para nuestra salvación. Y no solamente quieres salvarnos, sino también quieres usarnos como instrumentos, como medios, para que otros también, por tu gracia, puedan conocer del mensaje de la salvación. Gracias, Padre, porque nos has dejado un legado extraordinario. Gracias por lo que de la nación judía nos ha llegado como legado. Gracias por la Pascua, que Cristo es nuestra Pascua. Gracias por la fiesta de las cabañas en la que podemos expresar nuestro regocijo, nuestra alegría, por tus bendiciones, por tu gracia. Gracias por el Pentecostés que nos permitió tener en la primera etapa de la naciente Iglesia Apostólica la proclamación del Evangelio con gran poder. Gracias por la unidad que se dio en tu iglesia naciente. Es nuestra necesidad. Ayúdanos, Padre, a que en este tiempo, cuando Satanás trata de dividir para destruir, para vencer, que nosotros podamos estar unidos en la verdad. Que el Espíritu Santo nos pueda tomar. Que nosotros podamos estar dispuestos a dejar a un lado todo lo que sea mundanal. Que dejemos a un lado todo deseo de grandeza, de supremacía, de señorío, de suficiencia propia, de exaltación. Que el egoísmo pueda ser erradicado en nuestros corazones y en su lugar pueda ser reemplazado por la presencia de Jesús y de su Santo Espíritu. Gracias por el grupo de amigos de Betania por siempre. Cada familia representada en cada integrante de este grupo, bendícela, Señor. Tú conoces las necesidades que hay en cada uno de los integrantes, en cada familia, formada por aquellos que crecimos juntos en una etapa maravillosa de nuestras vidas, pero que por tu gracia, a pesar del tiempo y la distancia, continuamos relacionándonos, continuamos conectados. Padre, mi mayor anhelo y deseo es que cuando el mundo no sea más, la amistad que hoy nos une sobre la tierra continúe por la eternidad. Pero antes, Padre, de tu venida con poder y gloria, ayúdanos a poder unirnos en el cumplimiento de la misión, poder estar preparados para ser tus instrumentos. Que este medio de Amigos de Betania por siempre siga siendo un canal, un medio de bendición, un medio para proclamar tu mensaje de salvación, un medio para unirnos en el amor que solamente tú puedes dar.
que entre nosotros haya esa condición especial que se dio en los discípulos para que podamos testificar con poder, con testimonio y con las palabras de tu amor, de tu gracia. En esta noche, Señor, te agradecemos por cada persona que estuvo aquí presente. Gracias especial por Rodi, la cortesía de poder conectarme con el resto de los demás integrantes. Gracias por Felicidad, la cortesía de invitarme. Gracias por cada uno de los amigos que estuvo aquí. Gracias, Padre, porque en nuestro peregrinaje sobre esta tierra has provisto para nuestras necesidades temporales. Tú no tuviste ni dónde recostar la cabeza. Sin embargo, nosotros tenemos un lugar donde en pocos minutos, horas, vamos a recostar